Ya. Siendo SEO, ¿qué cosa es SEO? Allá, ok. Desierto siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz, sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud, vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud, somos el colegio de ingenieros. Somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud, con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul, y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Deja las preguntas al final, por favor. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya con esta nueva semana, la novena semana de nuestras transmisiones, de nuestros seminarios virtuales a las 3 de la tarde. Es un placer para mí el día de hoy darles la bienvenida de una nueva semana con un tema muy interesante, muy importante para nuestro país,
que es el tema de la modelación, de los modelos de simulación hidráulica para diseños de agua potable y alcantarillado a cargo del ingeniero Manuel Soriano de España. Para darle la presentación tenemos ya al ingeniero Jorge Lacruz, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Civil, a quien le voy a dar la presentación, bueno, le voy a dar la palabra ahora mismo. Ingeniero Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes, adelante. Sí, muy buenas tardes, Cristian. Gracias por el pase. Estimados ingenieros, colegas, en esta conexión remota, que como recuerda Cristian, son 9 semanas que estamos en este training y gustoso que ustedes nos acompañen en este objetivo de estar en directo con los profesionales de la experiencia correspondiente a los temas que venimos dando de manera miscelánea, ¿no? Y además de aspectos reglamentarios y normativos que nos asisten. Recordemos, como hemos escuchado el himno del Colegio de Ingenieros previo, la alegoría que trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú, ¿no? Entonces ese desarrollo se entrega con las capacidades de nosotros los ingenieros cuando estamos respaldados por una sólida formación y capacitación constante. Sin más preámbulo, permítame presentar al ingeniero Manuel Soriano Gaitero. Él es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. Se graduó el año 1993, siendo colegiado en su país el año 1994. Él se desarrolla en nuestro país desde el año 2013, con su correspondiente colegiatura temporal y gestionando la colegiatura permanente como manda la reglamentación, y actualmente es gerente general de AEC Solution, canal de Bentley Perú, y director de CIPE, Ingenieros Perú. Bueno, conocen todos a CIPE porque los hemos tenido también en el famoso otrora Aula C del local de Marconi, y nos han tenido a bien exponer muchas experiencias respecto a lo que es la utilización del software, ¿no? Bien, hoy día nos atañe el uso del software para diseño de canales. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al ingeniero para que pueda hacer la exposición que corresponda. Adelante, ingeniero, por favor. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, lo copiamos bien. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer al Colegio de Ingenieros que nos haya invitado a participar en este proceso de capacitar o por lo menos de mostrar las tecnologías que vienen en formato digital. Todo esto del BIM, todo esto de la gestión de infraestructuras. Siento no poder compartir mi imagen, pero no sé qué me pasa a la cámara, no es que no esté presentable, pero no sale. Bueno, en todo caso, como digo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo en este rato que vamos a estar ahora, más luego un taller de después, lo que voy a hacer es intentar transmitirles cómo la tecnología actual, bueno, en este caso de una marca que os voy a presentar, pero bueno, en general toda la tecnología actual es capaz de gestionar, no solamente de ser utilizada para diseñar y para hacer proyectos, sino para gestionar cualquier activo de infraestructuras. De hecho, eso es el fondo de la tecnología BIM. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hablar hoy en día es de cómo gestionar activos hidráulicos, agua y desagüe, con software, en este caso de la marca Bentley. Entonces, me vais a permitir, primero, voy a compartir ya mi pantalla, primero en nada, no más allá de 5 minutos, os voy a presentar, por muchos no lo conoceréis, quién es Bentley, que es esta empresa Bentley, cuál es AEC Solution, que al fin y al cabo es la empresa que representa a Bentley en el país, y después de esto nos pondremos ya a ver la parte correspondiente a esta charla. Como digo, muchas gracias por vuestra invitación. Intentaré, bueno, pues transmitir parte de las experiencias adquiridas durante estos 26 ya años de ingeniería. Bueno.
Sí, ya le he dado a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Bien, ok. Bueno, esta primera PPT es para presentaros qué es Bentley. Bueno, Bentley, como pone ahí, es una empresa cuya misión es proveer software innovador y servicios para las empresas y los profesionales que diseñan, construyen y operan las infraestructuras del mundo, de forma que bueno, esos tres pasos de diseño, construcción y operación sean sustentables tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, con el objetivo de mejorar pues, la calidad de vida de las personas. Antes lo ha dicho el ingeniero, una de las responsabilidades que tenemos los ingenieros, en concreto los ingenieros civiles, es proveer de infraestructuras que generen mejoramiento de las actividades del ser humano. De hecho, yo siempre me he sentido muy orgulloso de esta profesión porque creo que somos parte del cambio de esta civilización, ya desde los romanos en Europa con sus calzadas y, bueno, y los incas con las suyas, los caminos, el poder llevar agua potable a una casa, el poder eliminar los residuos de ese agua y que no contaminemos el medio ambiente. Bueno, todo eso que los ingenieros hemos aportado, bueno, pues esta empresa, que es una empresa norteamericana, se encarga de gestionar o de diseñar software que facilita esa labor de gestión, de construcción, de operación. Bueno, esto diríamos que es un poco un slide donde se ve todo el ecosistema. Dime. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. A ver, ya está. Ya. Bien. Entonces decía que este es bueno, una slide donde se muestra el entorno, el ecosistema de todos los productos para los que Bentley tiene una solución. Entonces, si alguien solamente conocía Bentley a través de los programas de agua, que es de los que vamos a centrarnos hoy, veréis, y bueno, lo vamos a ver también en 3 talleres a lo largo de esta semana, que hay software para hacer edificios. Para hacer edificios es modelar edificios tipo BIM y poder hacer todos los análisis estructurales, todos los análisis de instalaciones, estadios polideportivos, ferrocarriles, carreteras, puentes, centrales nucleares, plataformas offshore, todo ello basado en una plataforma CAD-BIM muy potente que es MicroStation. Prosigamos un poco. Bentley, como compañía norteamericana especialista en el desarrollo de software para ingeniería, tiene más de 30 años en el mercado, ya de hecho hizo 35 desde el año 84, más de 3.000 empleados en el mundo, presente en los 5 continentes y bueno, en Latinoamérica tiene 2 oficinas fijas, la empresa, una en México y otra en Brasil, y opera a través de empresas, canales o socios de canal especializados, es decir, en general ingenierías especializados en las soluciones de Bentley. En este caso, para Perú, AEC Solutions. Bueno, en cuanto a qué es lo que hacen, pues ya digo, fundado en el año 84, 3.000 empleados en 45 países, ingresos anuales por 950 millones de dólares. Bueno, esto siempre lo pongo para que vean la, digamos, la capacidad que tiene esta marca para generar software de calidad, porque 3.000 empleados, 3.000 personas en una empresa generando una factura de 950 millones es un ratio aproximadamente de $300.000 por empleado. Quiere decir, eso no es que eso sea lo que cobran, sino eso es la capacidad de producción de riqueza que tiene esta empresa a través de sus empleados. Entonces, es una empresa que tiene un alto nivel de desarrollo tecnológico, porque bueno, $300.000 por empleado, pues ya quisiera yo que mis empleados, como les digo yo siempre, me generasen no los 300.000, con la 10ª parte me conformaría. Bueno, más de 1 millón de usuarios en 165 países y bueno, el 88% de las empresas que construyen, como hemos dicho, diseñan y gestionan infraestructuras a lo largo del mundo, están dentro de las 100 empresas más importantes de una
revista norteamericana, que es la Engineering News Record. La gente puede ir y puede ver cuáles son esas empresas. Bueno, ya entrando un poco en la clave de lo que vamos a ir viendo, en este mundo digital lo que da valor añadido es el poder interoperar. Ya habéis tenido 9 sesiones, me imagino 9 semanas de sesiones, donde desde el colegio se está lanzando la idea de la gestión digital de la información y de los activos. Y entonces la interoperabilidad, como digo, es la base de todo lo que Bentley construya. ¿En qué se basa esa interoperabilidad? Bueno, pues eso se basa en que independientemente del formato del software que uno emplee, da igual de la casa, de la marca que sea, aquí veríamos un ejemplo donde hay temas de tuberías, de estructuras, de ingeniería civil, con el Revit, que no es de Bentley, con B8, el Piping B8i, el OpenPlan, que sí es de Bentley, el CAD-DUT, que tampoco es de Bentley, y el Power Civil, que sí es de Bentley. Pues con todos estos formatos digitales se pueden generar y componer modelos 3D, maquetas. Ahí es donde se orienta el BIM, y el otro día en una de las ponencias se habló de los gemelos digitales, y con ese compositor de información digital generamos, bueno, un iModel, que es un gemelo digital, que nos sirve para lo que en el mundo de la industria de hoy hace falta para gestionar un activo. Estamos hablando, bueno, esto es general, vamos a verlo para el tema de tuberías, pero veis que al final con todas las especialidades, estructuras, tuberías, instalaciones y emplazamiento, que es lo que daría el Power Civil, tendríamos un edificio donde podríamos hacer coordinación visual de todos los objetos, secciones dinámicas, cortes, elevaciones, para ver por dónde están pasando nuestros servicios, detección de las interferencias para coordinar las diferentes especialidades, consultas al modelo, toda la información que esté aquí recogido, BIM, la parte central del BIM es la información, será consultada, luego se puede extraer un cronograma, incluso hacer simulación de la construcción. Bueno, pues en eso es en lo que trabaja Bentley. Bueno, esto es lo de menos, los modelos comerciales, y voy a poneros ahora quién es AEC Solution, empresa que representa Bentley y de la cual yo soy parte. Y empezaremos entonces con nuestra ponencia. Entonces, vamos a ver, dejadme acá. Ok. Bueno, Bentley es una empresa peruana, es de capital peruano-española, que empezó a trabajar como representante de Bentley en el Perú en el año 2214. Ahora mismo somos Canal Oro, dentro de las empresas de software están categorizadas en función de sus ventas y su experiencia por metales. Bueno, empiezas por el bronce, la plata, el oro y el platino. Entonces, bueno, pues somos Canal Oro para la distribución del software, y además estamos autorizados por el Bentley Institute para todos estos países para el tema de capacitaciones. En cuanto a nuestros inicios, como digo, empezamos en el 2014, bueno, la visión y la misión de la empresa me lo voy a saltar para no hacerla demasiado largo, pero sí quiero que veáis un poco cuáles son nuestros clientes para que veáis cómo estamos ya muy introducidos en toda la sociedad ingenieril del Perú. Bueno, Vera y Moreno, que es una empresa que hace fundamentalmente diseño vial, ha sido la encargada de hacer varios de los grandes enlaces que hay en Perú, en Lima, pues en las vías expresas, los tréboles, etcétera. Pues ahora lo último que sé que han hecho ha sido la conexión que hay en la vía en la Costa Verde, subiendo hasta Armendáriz,
ese giro a la izquierda, que se ha hecho un puente ahí porque no había un giro a la izquierda, había que voltear en la Costa Verde. Bueno, pues la subida a Barranco desde la Costa Verde por la subida a Armendáriz, ese es un proyecto de Vera y Moreno, que ha hecho con tecnología de Autodesk y con tecnología de Bentley. Pepsa, Los Portales, CSEL Ingenieros, Entel, el MTC, Buenaventura, Cerro Verde, Yanacocha, Mineras, muchas universidades o varias universidades, la San Antonio del Cuzco, Telraz, la Universidad Nacional de Piura, Sedapal, las empresas, varias de las empresas de gestión de agua son clientes nuestros, esa es Sedachimbote, si no recuerdo mal, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, el Grupo Grañe Montero, Sedacuzco, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Católica de Santa María, Hierro Sunwan. Bueno, todo esto son empresas que han confiado en la tecnología de Bentley y en AEC Solution, no solamente para el tema de venta de software, sino para el tema de hacer una implementación de servicios orientados a la digitalización. En cuanto a las especialidades, bueno, de todos los software que tiene Bentley, bueno, tenemos parte de la línea civil, de la que mañana les estaré hablando en un taller sobre la tecnología de carreteras y de puentes. Tenemos la línea que se llama ahora mismo OpenFlow, con los productos que vamos a hablar hoy, Water y Sewer para la gestión de agua potable y servicios sanitarios y de drenaje. Tenemos la línea, digamos, de modelamiento BIM, con los programas de edificios, la simulación energética de edificios, las plantas, la parte eléctrica y las subestaciones eléctricas, todo en formato BIM, una línea estructural y una línea de gestión documental. Bueno, en cuanto a quiénes somos, y aquí me voy a quedar, bueno, este soy yo, aunque ya me han presentado, pues efectivamente ingeniero civil con una maestría en estructuras. Y bueno, he desempeñado durante 26 años en varias empresas a nivel de proyectos y gestión de construcción y actualmente, como ha comentado el ingeniero, pues soy director técnico de AEC Solution y, bueno, gerente general y director técnico en CIPE Ingenieros Perú. Detrás de mí hay un equipo de personas, algunos los conocerán. Carlos Vidal es un ingeniero civil muy conocido en el ámbito hidráulico, actualmente es director del programa de grandes ciudades en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Bueno, él es el que lidera la línea de formación de OpenFlow de la empresa. Dos ingenieros sanitarios, Max Jiménez y Ronnie Mendoza, Miguel Antícona, que me ayuda con la parte correspondiente a la línea civil, Open Road, Elmer Sernaque, otro ingeniero civil peruano que se encarga del negocio en la zona norte del país, Alejandro Domínguez, ingeniero civil, Teresa Tasilla, directora de formación y responsable de ventas, y Julio Puyo. Bueno, pues todos nosotros día a día lo que nos dedicamos es a ayudar a nuestros clientes y prospectos a esta transición de lo que es solamente el CAD como sistema de gestión muerto a los sistemas de colaboración digitales basados en BIM en cualquiera de las actividades o de las especialidades que nosotros conocemos, como digo, tema de agua, tema de carreteras, de ferrocarriles y de puentes, topografías con drones, etcétera. Bueno, entonces ya una vez que nos hemos conocido y ya sabéis quién está hablando, os voy a empezar a hablar efectivamente de lo que nos ha traído a esta charla del día de hoy, que es el tema de cómo gestionar o con qué herramientas gestionar nuestros activos de agua y desagüe para no quedarnos única y exclusivamente en el tema del diseño.
Y esto lo digo ahora, antes de empezar a hablar, porque estoy convencido que muchos de los que estáis siguiendo esta transmisión sois conocedores de WaterCAD, WaterGen, SewerCAD, SewerGen, son los programas de Bentley referenciales para el mundo del agua en toda Latinoamérica. Realmente mucha gente lo haya estudiado desde la universidad, mucha gente tenga sus licencias piratas o no piratas, no, eso ahora es lo de menos, yo no soy la SUNAT ni de COPI, pero en todo caso la mayoría de la gente que utiliza este software lo utiliza solamente con el criterio de diseñar, es decir, el objetivo del probablemente el 90% de los usuarios de Water y de Sewer es simplemente para generar las condiciones que exige un expediente técnico. Es decir, sobre una planta de una zona urbana o rural, plantear un sistema, una red de aguas con sus reservorios si es agua o con sus puntos de desagüe si estamos hablando de sanitaria o de drenaje, que llegue a los puntos de demanda a lo largo de la topografía y que tengamos ese software para verificar lo que en general nos van a exigir los reglamentos, que es velocidades máximas, velocidades mínimas, llenado de secciones, presiones máximas, presiones mínimas, pendientes, cobertura en el caso de sanitarias, tensión tractiva, nada más. Es decir, utilizarlo solamente como un modelo de cálculo. Bueno, esa es una de las opciones y probablemente, como digo, la mayoría de los que me están escuchando, si lo han empleado alguna vez, habrá sido para eso, pero nos perdemos en ese uso todo lo demás que es capaz de hacer esta tecnología desde el punto de vista de la gestión integral de los activos. Por ejemplo, cuando uno no es diseñador, cuando uno no es proyectista, que le cae un proyecto para que haga, pues no sé, la rehabilitación de la red de Puno, de agua, el gestor de Puno, la municipalidad de Puno, una de las cosas que debería hacer es plantearse hacia dónde va a aumentar esa población, cuáles son las expectativas de crecimiento y, por tanto, de demanda de esa población durante los años, y una de las cosas que debería hacer el responsable de la red es plantearse lo que los ingleses llaman, o los americanos llaman, el if what. ¿Qué pasaría si? O más bien el what if. ¿Qué pasaría si? Entonces, el what if implica que mi red servirá si de aquí a 10 años hay un desarrollo urbanístico al noroeste de la ciudad con tanta población. Bueno, es una de las cosas que hay que plantearse. ¿Por qué? Porque si no, los responsables técnicos y políticos de las redes solamente pueden actuar de forma reactiva, no propositiva. Es decir, cuando llegue ese incremento ya veremos. Claro, cuando llegue ese crecimiento ya veremos, entonces tendremos un problema porque la gente querrá agua y si yo conecto un punto de una red que ya estaba en precario, le conecto más usuarios, pues entonces esa red dejará de cumplir las prescripciones, por ejemplo, de presión mínima. Eso, por ejemplo, es un hecho constatable en la zona de Lima, en la que hace 30 o 40 años, al sur de Lima, pues estos distritos como podían ser Miraflores, etcétera, cercanos a Chorrillos, cercanos al mar, y que probablemente fueran asentamientos solamente para recreo de verano con casas bajas, se han convertido en zonas donde hay edificios de 20, 30, 40 plantas con una red que probablemente sea insuficiente. Entonces, el what if, ¿qué pasa si? Es un criterio de gestión. Entonces, para eso hace falta un software que sea capaz de, efectivamente, ver
todo eso. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de hoy. Eso es lo que llamamos escenarios. Otro problema en el tema de aguas, por ejemplo, y lo hemos vivido por desgracia muy habitualmente en Lima, en el centro de Lima, ¿qué pasa con los incendios? Es decir, nuestra red tiene las dimensiones suficientes para abordar la extinción de un incendio con los hidrantes. Bueno, pues veremos que podemos hacer simulaciones para ver cómo funciona la red cuando tenemos un problema de incendios. Otra de las cuestiones que hay que planificar, bueno, pues es el mantenimiento de las redes. Entonces, con criterios o con análisis multicriterios basado en roturas, edad de las tuberías, número de usuarios que se quedarían sin servicio de aparecer una rotura, bueno, con eso se pueden establecer criterios de planeamiento de renovación de redes. Entonces, veis que antes de empezar a hablar ya os estoy mostrando una serie de posibilidades que van más allá del estricto diseño y cumplimiento de una normativa para proyecto que esta tecnología de Bentley es capaz de definir. Entonces, dicho eso, vamos a ver una serie de diapositivas que se centran en lo que os acabo de comentar. Bueno, esto es una transparencia de generalidades y el portafolio de productos de la marca para modelación hidráulica. Bueno, me voy a centrar primero en esto. Bentley, como acabo de deciros hace un momento, bueno, pues plantea o tiene productos para lo que es acueducto, lo que aquí llamamos redes de acueducto, redes de distribución de agua potable, WaterCAD, WaterGems, y un programa para evaluación de transitorios hidráulicos y golpe de ariete que se llama Hammer. Una línea de productos pensado en la gestión de redes sanitarias, aunque luego veremos que hay algunos que hacen varias cosas, el SewerCAD y el SewerGems, y otras centradas en la gestión del agua de lluvia, Storm, ¿no? De tormentas. El StoreCAD, el CivilStorm y el PondPack, que bueno, es una utilidad que sirve para evaluar cuál sería el volumen deseable de una balsa de detención de agua cuando uno tiene un cauce con mucho agua. Si pretende laminar una avenida, una de las formas obviamente es un embalse ya es para cauces grandes, pero cuando uno quiere laminar avenidas imprevistas, pues los famosos huaicos, sin ir más lejos, para que no generen los problemas que generan, una de las soluciones podría ser hacer balsas de laminación o balsas de detención, que se llaman los pond. Y bueno, esto lo que genera es el análisis del volumen ideal para laminar una avenida, un pico de un hidrograma, para que sea compatible con los usos más abajo, aguas abajo de esa balsa de detención, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los productos. Bueno, ya entrando un poco en el ciclo de vida. Bueno, el ciclo de vida, más que de proyectos, serían de activos hidráulicos. Todo activo, cuando se empieza desde el principio, exige un planeamiento, pero ya digo que ese planeamiento no se debe quedar solamente en satisfacer las necesidades a medio plazo. Es decir, necesitamos hacer una red para, no sé, un asentamiento de 2.000 personas, bueno, pues vamos a ver qué dimensiones requieren esa red, ¿no? Porque ese asentamiento en 10 años puede crecer y donde teníamos 2.000 habitantes podemos pasar a tener 3.000 habitantes. Entonces, bueno, pues todo el tema de tener la información adecuada en el momento adecuado para alimentar estos software es la parte de planeación. Bueno, tendríamos necesidad, que también es una parte importante, de la gestión de la información. Uno de los problemas que tenemos en
gestión de infraestructuras en general y en agua en particular es la información, saber tener un buen catastro de usuarios, tener la definición de la demanda. Bueno, otra fase es el diagnóstico, la rehabilitación, reemplazo y la expansión, como os he dicho. Diseño y estimación de costes, perdonad que esta se mueve, de costes de operación. Aprobación de diseño de ingeniería, construcción e inventario, análisis hidráulico, operación y respuesta ante emergencias, pero ya es operación, y mantenimiento programado y no programado. Es decir, todo el ciclo de vida de una infraestructura es todo esto, desde que se planea hasta que ya está funcionando y se opera y se mantiene, pasando por todo esto que tiene que ver con el diseño, con la ingeniería y con la construcción. O sea que, en general, la mayoría de la gente se centra aquí en el análisis hidráulico a efectos de proyecto. Bueno, ¿cuáles son entonces las características que diferencian el software de Bentley de otro software que también existen? Bueno, hay un programa, por ejemplo, gratuito que se llama EPANET, o lo que se llama SWMN de la EPA, de la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana, pero que obviamente no da todos esos recursos. Bueno, los factores diferenciadores en general son estos. Nuestros programas trabajan en plataforma en ambiente multiplataforma e interoperable. Es una parte, como digo, esencial de esto que ahora llamamos BIM, que se centra en la capacidad de poder hacer trabajo colaborativo. Entonces, bueno, pues ahora veremos cuáles son esas plataformas. La otra opción es la construcción de modelos hidráulicos integrados a la otra gran parte importante que tiene que ver con la información, que son los sistemas de información geográficos. Entonces, podemos hacer una extracción inteligente de datos desde un GIS o de otras fuentes de información. La gestión de esos modelos. Cuando hablo de la gestión de los modelos es lo que os he comentado. Es la generación ágil y la comparación de escenarios de operación. Ahora veremos qué son las alternativas y qué son los escenarios, pero efectivamente estos escenarios son combinaciones de diferentes alternativas que dan respuesta a eso que os he comentado antes del what if. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si mi tubería se rompe? ¿Qué pasa si mi tubería pierde las características de rozamiento? Una de las cosas que todos sabemos es que cuando uno evalúa un cálculo, no evalúa, sino que afronta un cálculo hidráulico, uno tiene que establecer las pérdidas de carga, tanto a presión como en lámina libre, de las tuberías a través de los coeficientes de fricción. Bueno, pues esos coeficientes de fricción no son constantes. Yo siempre hago el paralelismo. Una tubería es un sistema hidráulico como las venas a nuestro sistema circulatorio. En nuestro sistema circulatorio se van depositando sedimentos, por ejemplo el colesterol. Eso es lo que hace, como sabéis, es que tapona las tuberías y puede generar una rotura. Bueno, pues que en las tuberías de agua pasa lo mismo. Entonces, no, de nada sirve, no podemos tomar decisiones realistas sobre cómo está funcionando un sistema de agua si no tengo calibrado cómo está ese sistema a efectos de su deterioro o sus coeficientes de fricción. Bueno, pues vamos a ver que una de las cosas que se puede hacer es calibrar a través de micromedición las redes y poder hacer análisis más realistas, no con el coeficiente, por ejemplo, de Hazen-Williams, que nosotros presuponemos a un material, sino con el coeficiente real. Bueno, análisis hidráulica, herramientas avanzadas para decisiones del mundo real, interpretación de resultados. Vamos a ver que hay muchos reportes tabulares, gráficos, etcétera, para el análisis de ingeniería. Y luego la integración con la operación a través de sistemas SCADA. Bueno, Sedapal tiene un sistema centralizado de gestión de usuarios y otro de monitoreo en algunos puntos de la red de lo que está pasando en tiempo real en la red, y esas informaciones a través de un módulo se pueden conectar a nuestro modelo, con lo cual podemos saber
cómo está funcionando, en teoría, el resto de la red donde no tenemos esos sensores, esa micromedición, para poder también extrapolar el funcionamiento en otros puntos y tomar decisiones. Entonces, como veis, no se trata solamente de calcular velocidades, presiones y caudales, sino que hay mucho más detrás. Bueno, en cuanto a todo eso que os he comentado, bueno, el tema de interoperabilidad. Los programas de Bentley trabajan en 4 plataformas. Una que es standalone o propia, que es la que la mayoría de los usuarios conocerán, pero luego se puede operar a través de MicroStation y AutoCAD. MicroStation es, como os dije al principio, la plataforma CAD BIM de Bentley, pero como somos conscientes que no todo el mundo utiliza Bentley, es más, somos conscientes que la mayoría de los usuarios CAD utilizan AutoCAD, bueno, pues tenemos la posibilidad de crear todas las herramientas de gestión de estos programas sobre las cintas de opciones de AutoCAD. Y luego también es operable en ArcMap, generando información, todos estos elementos sobre la plataforma ArcGIS de la empresa Esri. Entonces son 4 plataformas diferentes para, en función de cada uno, lo que necesite. Y todas estas plataformas son interoperables. O sea, yo puedo, con la información que tengo aquí, luego cargársela a un usuario de MicroStation, de AutoCAD, de ArcGIS, en cualquiera de las direcciones. Entonces, estas son, en general, las 4 plataformas más empleadas. Bueno, estas son las 3 más empleadas, porque digo, esta es una particular que Bentley ha generado para sus productos. Bueno, pues MicroStation, AutoCAD y ArcGIS. Segunda cuestión, bueno, pues la productividad. La posibilidad de construir automáticamente modelos. Bueno, una de las cosas que sabemos todos los que nos hemos dedicado a algo en la hidráulica es que la generación de los modelos puede ser muy tediosa, porque en cada punto de demanda hay que colocar al menos la definición de la altura del punto de demanda, tiene que ver con la presión, eso en el caso de acueductos, de agua potable, y en el caso de sanitarias o drenaje hay que por lo menos tener 2 valores, el del terreno y el de la profundidad del pozo de registro, el manhole, el sumidero, etcétera, para determinar el funcionamiento de esa red. Bueno, pues Bentley ha conseguido generar, a través del Model Builder, que es el generador del modelo, crear los modelos, y es una de las cosas que veremos más adelante en el taller, para sincronizar el modelo con cualquier tipo de formatos de datos que obviamente tengan información de modelos. Por ejemplo, los que tienen que ver con GIS, los SAPE, los de DWG, MDB, Oracle, a través de hojas Excel. O sea, lo que lee el programa son campos de información, bases de datos, y las incluye. Entonces, cuanto más datos tengamos de nuestro modelo, pues más información tendremos. Aparte de esta herramienta, que lo que hace es genera la topología, digamos, de la red, o sea, los puntos de consumo, las tuberías, los desagües, las bombas, si las hubiese, las válvulas, todo aquello que me pueda traer de un modelo. Tenemos otra herramienta que es para cargar el modelo, porque una cosa es la geometría y otra son los consumos. Bueno, pues la asignación de demandas o cargas sanitarias también se pueden utilizar basadas, o se pueden incorporar basadas en datos y análisis geoespacial. El T-Rex es una aplicación que sirve para extraer de forma automatizada las elevaciones de todos los puntos de una red, basados en modelos digitales de elevación, modelos digitales de terreno, como lo queramos llamar, y luego tiene un revisor de la red para hacer auditoría sobre todos los datos que hemos incluido, la revisión de problemas topológicos, reporta errores, etc. Entonces, esta es una opción, o es un factor de productividad que obviamente no tienen ni el EPANET ni estos software gratis que generan
mucha carga de trabajo solamente para empezar a trabajar con el propio modelo. Bueno, en cuanto a la gestión de la información, no podemos olvidar que estamos hablando de productos que tienen que ver con metodologías y modelos físicos, físico-matemáticos de funcionamiento, en este caso de agua a presión o de agua a gravedad. Y entonces tenemos librerías de ingeniería y prototipos en cuanto a materiales, en cuanto a funcionamiento de válvulas, en cuanto a pérdidas de carga continuas y localizadas. Las Flex Unit, que las veremos, que son en realidad tablas tipo Excel donde se pueden consultar todos los resultados y todos los datos del sistema. El control de escenarios y la comparación de escenarios, para mí esto es lo más potente que tiene la tecnología de Bentley de cara a esa gestión que os he comentado de modelos para gestionarlos y mantenerlos y planificarlos. Entonces el what if. Y las flex tables. Bueno, unidades flexibles, podemos trabajar con cualquier tipo de unidad, en sistema imperial o en sistema métrico, para que el tiempo que uno emplearía en cambiar unidades no exista, lo hace el programa de forma automática. Fijaos, el centro de control de escenarios es evidentemente, como digo, inigualable. Como digo, un escenario es la combinación de alternativas. Eso lo veremos después más claramente, pero las alternativas, digamos, son agrupaciones de características del modelo. Unas tienen que ver con las características físicas, en definitiva, tubería, diámetros, materiales de esas tuberías. Otro tiene que ver con la demanda y otro tiene que ver con el trazado, ¿no? La topología. Entonces, fijaos que aquí tendríamos una red a día de hoy, con la demanda de hoy, con una topología y unos diámetros. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, esto está un poco ya desfasado en cuanto a tiempos, pero imaginaos que si yo quiero ver qué pasaría en el año 2017. Digo, esto es más antiguo porque probablemente estos datos o esta transparencia puede que sea del año 2012, pero da igual, la idea es la misma. Entonces, si alguien quiere planificar al año 2017, fijaos que aquí ya ha aparecido, con el mismo color, una nueva red. Es decir, esto sería lo que yo os comentaba antes en la planificación urbana, que alguien hubiese detectado que se va a planificar un desarrollo urbano por aquí, que para eso hace falta planificación, si no tiene sentido nada de esto. Y resulta que en ese caso hemos tenido que hacer una topología nueva, que es lo que teníamos más lo nuevo y los puntos de conexión. Tendremos una demanda que podremos extrapolar en función de la demanda actual, pues con ratios de crecimiento constantes, pues 2,5%, 3%, bueno, eso se basa en análisis estadísticos. Y bueno, pues el conjunto de nuevas alternativas configuran un nuevo escenario, y si además quiero ver el escenario al 2025, pues igual. Entonces, en el mismo modelo puedo crear distintos escenarios para ver cómo va a cambiar la red, y entonces, claro, si la red inicial no tiene la posibilidad de satisfacer las nuevas demandas, entonces tendré que tomar las medidas ahora y no cuando se me presente el problema, ¿no? Cuando se presenta el problema, los problemas son más difíciles de resolver porque, entre otras cosas, está la presión de los usuarios que dejan de tener un servicio adecuado, ¿no? Entonces, como veis, pues los escenarios, ya lo veremos, es lo más potente de cara a la gestión de estos activos. Otro factor diferenciador, bueno, pues hay una serie de herramientas complementarias de análisis y diseño que, como os dije, no van solamente encaminadas a el análisis hidráulico e hidrológico puro y duro, que es al final determinar eso, velocidades, presiones, caudales, porcentaje
de llenado en la tubería, etcétera. Sino que tenemos para el tema de acueducto, bueno, pues la posibilidad de una planificación de renovación de tuberías que se basa pues en análisis histórico de roturas, planeación inteligente, etcétera. Eso es parte de la gestión de un activo. O sea, el que gestiona un activo tiene que pensar, oye, de vez en cuando tengo que renovar o tengo que mantener y tengo un presupuesto y bueno, tengo que saber cuáles son mis criterios para definir en qué zonas. Hay unos códigos de colores donde me dice cuáles serían, con un análisis multicriterio, las zonas donde sería más adecuado emplear dinero para renovación. Otra de las herramientas muy importantes es, como dije, la calibración. El Darwin Calibrator es un algoritmo que utilizando mediciones reales a través de micromedición y ajustando nuestra red a los valores que tenemos en la red real, o sea, ajustando las propiedades físicas del modelo a los valores tomados en la realidad, podemos calibrar. Por ejemplo, ¿qué es lo más típico de calibrar? Pues el coeficiente de fricción del que hablé antes, puesto que es verdad que las tuberías se van deteriorando en el sentido de que se van haciendo depósitos calcáreos y dependiendo del tipo de agua que circula y de las velocidades, entonces van perdiendo sección y entonces la circulación es diferente, ¿no? Si yo quiero, como digo, tomar decisiones reales, necesito un modelo real. Otra de las cosas que se suele calibrar también, y también se puede utilizar para eso, es las demandas. Con estos sistemas se pueden detectar las zonas donde puede haber una fuga o más que una fuga, una cometida ilegal y de esa manera los servicios de control y de fiscalización de la empresa, por ejemplo SEDAPAL, pueden ya ir de alguna manera acotando las zonas donde puede haber una fuga de agua o un robo de agua, ¿de acuerdo? Luego, el Darwin Designer es bueno, pues un programa una herramienta que sirve para diseñar, no ya para analizar la red, sino para que con una serie de criterios de velocidades, de presiones, etcétera, él me dé un análisis o un dimensionamiento de la nueva red, de las tuberías, de los diámetros, etcétera. Luego, flujo de análisis de fuego, pues, para determinar, como os dije, que si mi red es capaz de solventar un evento de incendios con garantía de que el agua vaya por la tubería y no haya que ir en camiones cisterna, que ya sabemos que al centro de Lima, por ejemplo, nunca llegan y cuando llegan, pues por desgracia, los edificios antiguos de quincha y de madera, pues ya se han quemado. Y eso ha pasado yo en los 7 años que llevo aquí viviendo en Perú, pues en Lima ya ha pasado por lo menos 3 veces, incluso alguna vez con pérdidas humanas, ¿no? Eso es verdad. Si yo tuviese un sistema de agua con hidrantes en condiciones y bien gestionado, bueno, pues sabría en cada momento si eso se puede hacer y si no, qué es lo que debería hacer para mantener esas condiciones de seguridad ante el fuego en condiciones. Y luego, bueno, pues una herramienta para determinar lo que se llama un análisis de criticidad, determinar la segmentación de la red, es decir, la colocación de válvulas de corte, para saber, ese es un estudio más topológico que hidráulico, para saber en cada caso qué pasa cuando yo cierro una válvula, qué zonas dejo de servir, cuántos abonados van a tener problemas, etcétera. Entonces, como veis, ya no se trata, vuelvo a insistir, solamente de hacer un análisis hidráulico de una red, sino de tener herramientas para gestionar toda esta información de la red. Bueno, pues las empresas, las EPS, nosotros ya digo, tenemos varias como clientes, utilizan estas herramientas no solamente para verificar si un proyecto de abastecimiento es acorde a la normativa, sino para poder planificar la red. Bien, otro factor importante,
bueno, ya digo, el Darwin Calibrator es lo que hace, optimización con algoritmos genéticos, como digo, calibra regularidades, demandas y estados. El Darwin Designer, pues, optimiza la red con tipos de optimización de multiobjetivo, económica e hidráulica, y lo que hace es definir las tuberías. Otro factor, bueno, pues es esa información, porque claro, la información es muy numerosa. En una red muy grande, pues tenemos un montón de resultados de la red, presiones, velocidades, caudales, etcétera, y sería muy complicado si no pudiésemos hacer visualizaciones de tipo, como veis aquí, gráficas, de perfiles, de colores, mapas temáticos y tablas. Tablas que, como digo, son tablas tipo Excel, que una las puede ordenar, las puede filtrar, puede buscarlas, y mediante también, lo veremos también en el taller, por codificación de colores y de tamaño de tuberías, pues podemos tener una visualización clara de lo que está aconteciendo en nuestra red sin tener que andar como locos buscando información por todas partes. Bueno, la movilidad de la información es otro factor importante, como dije, dentro de la interoperabilidad. Bueno, los iModels, que es eso que al principio os mostré, que encapsulaban los datos, tanto la geometría física como la metadata, bueno, es lo que ha dado lugar a los gemelos digitales de la marca Bentley. Bueno, son contenedores para intercambio de información de la infraestructura, que puede ser 2D o 3D, pueden ser abiertos en cualquier producto que soporte IDGN files, y de hecho, bueno, nosotros hacemos plugins para otras marcas para que puedan extraer su información y tener, como veis, un navegador web o navegador desde un celular, una tablet, donde podemos en tiempo real, si además está conectado a un sistema de gestión SCADA, saber en el campo, en un momento dado, qué le está pasando a la red para que los operarios puedan tomar las decisiones adecuadas. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la otra ventaja, como dije, es la integración entre lo que es el modelado como tal de una red. No es más que la data, como digo, física y geométrica de mi red. Puntos de demanda, alturas de esos puntos de demanda, tuberías, reservorios, desagües, bombas, cualquier captaciones, etcétera. Eso es el modelo. Pero el modelo solamente me da resultados de los datos que yo coloque. Cuando uno diseña, pues los datos están especificados. Pues hay unas normativas que dicen, oye, pues la dotación será tanto, 70 litros por habitante y día, o 75 o 100 según las zonas, y hay unos coeficientes de punta para aplicar, y bueno, pues el modelo lo cargamos con la información que tengamos al alcance. Pero es mucho más eficiente conectar mi modelo a la información que tienen estos sistemas de control, que lo que hacen, como digo, es monitorear las redes en puntos singulares, lo que se llama micromedición, que fundamentalmente en tiempo real toma datos de presión y velocidad y caudal que pasa por las tuberías. Además, esto se puede conectar también a el sistema de gestión de usuarios, porque el sistema de gestión de usuarios de las empresas también tienen data. No es data en tiempo real, pero sí es data acumulada, por ejemplo, de consumos a lo largo del mes, porque eso es lo que hay que facturar. Entonces, con toda esa data y con este modelo, pues como digo, uno puede operar, puede encontrar zonas donde lo que nos dice el modelo y lo que nos dice el sistema de gestión son tan dispares que es previsible que haya una fuga o un robo, y entonces con eso podemos operar convenientemente nuestra red. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a entrar en una cosa
también que os quería comentar. Todo lo que os he hablado hasta ahora son solamente modelados hidráulicos. Bueno, Bentley puede también hacer modelos de calidad de agua, que es otra parte importante de cómo se van degradando, por ejemplo, el cloro residual, que es el que nos sirve para desinfectar el agua, o cómo se van acumulando elementos dañinos para la salud, metales pesados, bromos, o sea, con modelos físico-químicos de disolución y de transporte. También podemos evaluar el tiempo de permanencia en la red de nuestro agua, para saber dónde tenemos problemas o no hay recirculación del agua. Entonces, todos esos análisis se pueden hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver, yo de esta transparencia o esta PPT no tengo bueno, más que contaros, porque os lo he contado más o menos, y voy a también mostraros algo que muchos de los usuarios de Bentley nos preguntan, y es: si tenéis tantos software, hemos visto que hay varios, ¿cuáles son los que he de utilizar para mis problemas en concreto? ¿De acuerdo? Que si yo voy a operar una red de agua, pues cuál es la que tengo que utilizar. Si voy a operar una red de saneamiento, cuál es el que tengo que utilizar. Bueno, esto que os voy a colocar aquí es solamente, y el que tenga interés, pues se lo haré llegar, es un link de información de Bentley. A ver si puede cargar, no sé si con el ancho de banda lo podré cargar. No, está tardando mucho en cargar. Bueno, esto es un link, ya digo, el que tenga interés, yo se lo facilitaré al colegio, donde, qué pena que no se encargue, donde nos plantea las diferencias entre WaterCAD y WaterJens. Y tengo otro link, pero digo, no está cargando porque no tengo ya ancho de banda para conectarme a internet. Y otro de SewerCAD y SewerJens. Entonces, bueno, ya esto se lo haré llegar al colegio si hace falta. Bueno, visto la parte, digamos, de acueducto, cómo se puede plantear la gestión, o que más que cómo se puede plantear la gestión, diría qué elementos un gestor de una infraestructura hidráulica debería tener presente. O sea, qué problemas me van a aparecer en la red, qué problemas tengo que resolver al usuario, qué pasa con el incendio, qué pasa cuando tengo que vaciar una red, que es otro de los modelos o de las herramientas de análisis que tenemos. Fijaos, no sé si alguien se ha planteado alguna vez el tiempo que lleva vaciar una tubería, por ejemplo, una tubería importante de aducción, por ejemplo, las que pueda tener Sedapal, pues no sé, tuberías de 1500 milímetros de diámetro en acero y de kilómetros y kilómetros. Eso almacena muchos miles de metros cúbicos de agua, que no es tan sencillo desaguar, que hay que desaguarlo en algún sitio. En el caso, por ejemplo, de que haya una avería y tenga que cerrar una tubería y vaciarla para repararla. Entonces, por ejemplo, los modelos que tenemos para análisis de vaciado de tubería también son muy potentes. Entonces, vamos a ver otro PowerPoint que habla más centrado, bueno, aunque habla también de agua, también vamos a ver temas de gestión de agua sanitaria y de drenaje. Bueno, por suerte, para los que vivimos en Lima, bueno, pues la escorrentía de Lima no genera problemas de inundación, pues porque efectivamente ni siquiera en las calles hay sumideros para recoger agua de lluvia, porque
no hay lluvia. O sea, lluvia en los que vivimos en Lima sabemos que hay garúa, humedad en el ambiente ciertos meses al año, pero muy pocas veces esa agua se condensa y cae en forma de precipitación. Entonces, bueno, pues ese no es un problema acuciante en Lima, pero hay zonas, obviamente muchas zonas del Perú, donde la gestión del agua de lluvias genera un problema. Y tradicionalmente todos los años sabemos que el problema se convierte en lo que llamamos huaicos, o huaicos se llaman aquí, que originan graves daños de inundación y de arrasar con casas, con negocios, etc. Entonces vamos a ver también que sobre eso también se puede gestionar. Bueno. Entonces, vamos a ver para qué más sirven los modelos de simulación hidráulico más allá de lo que hasta ahora os he comentado. ¿De acuerdo? Yo creo que, bueno, tenéis ya una idea más general de lo que pudieseis tener hasta ver esta charla, ¿no? Bueno, como todos sabréis, un modelo hidráulico es una representación virtual. Con todo esto del BIM, también es otra idea que os estarán transmitiendo todos los oradores que han pasado durante estas 9 semanas, es que el BIM lo que pretende es tener una representación virtual, o sea, virtual es que no existe, digitalizada en el ordenador, de un sistema real de agua potable o de aguas residuales. Este permite a los ingenieros, bueno, pues hacer una evaluación del diseño de un sistema antes de que se construya. Por ejemplo, es una de las cosas que tiene el BIM, la construcción antes de la construcción, y el que se dedica a BIM en edificios, pues lo que hace, me da igual, con Revit, con Allplan, con Archicad, con Cipe o con Open Buildings de Bentley, da igual el software, de verdad que aquí no estoy hablando del software, bueno, estoy contando el que yo conozco varios, pero no con términos de decir este es mejor o es peor. O sea, el BIM, la idea central es que, y os lo habrán dicho, es que no es un software, es un procedimiento de colaboración que tiene varios objetivos. Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos es la preconstrucción. Entonces, como decía, si alguien va a diseñar un edificio y va a construir un edificio, porque un edificio es un activo que es propiedad de alguien, privado o público, lo normal es poder hacer un modelo virtual en el ordenador, ya digo, con Revit, por ejemplo, donde pueda en un entorno 3D colocar la arquitectura, la estructura, las instalaciones de agua, las instalaciones mecánicas, las eléctricas, y poder simular los procesos de construcción previa a la construcción para adelantarme a problemas que puede haber, por ejemplo, de planificación, y hay programas ya de planificación, lo que llamamos el 4D, digitalizada, no solamente el Primavera, el Project, que son planificación de actividades, sino con visualización realista de cómo va evolucionando la construcción, interferencias, etcétera, ¿no? Entonces, para eso son los modelos. En el caso de modelos hidráulicos es para tener identificada esa estrategia, como digo, de optimización de la operación, renovación, planificación a largo plazo, para que esas decisiones que tomamos de expansión y de rehabilitación se planifican antes del crecimiento de la población, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es esencialmente un modelo. Y vuelvo a recalcar que aunque a lo mejor es muy tedioso que siempre lo contemos igual todos, que un sistema de gestión va desde la fase de planeación, de diseño, de mantenimiento y de operación. En cada una de las fases las informaciones serán diferentes. Claro, en la fase de planeamiento, pues generalmente todos son
futuribles, con lo cual también se puede hacer planeación basado en escenarios de, por ejemplo, de desarrollo que sean más conservadores o más optimistas o promedio. Luego está pues el diseño, que es en lo que la mayoría de la gente se centra. Pues yo utilizo Water para diseñar. Bueno, pues es esta parte. Y luego, como hemos visto, mantenimiento y operación. Bueno, los modelos, como dice Hidráulico, son una herramienta confiable para toma de decisiones. Bueno, ya lo hemos visto, diseños, reemplazo de tuberías, decisiones operativas y respuestas ante emergencias. Bueno, la parte de acueducto, que son los productos llamados WaterCAD y WaterGens, bueno, como he comentado, se basan en una interfaz que puede ser standalone, que es esta que veis aquí, que es la que conoceréis la mayoría de vosotros. Luego veremos en el taller que incluso ya se puede conectar con mapas de fondo con servidores de Bing Map para tener una definición más realista de por dónde estamos trazando nuestros elementos. Se pueden incorporar, obviamente, por ejemplo, datos en forma SAPE del catastro para saber por dónde puedo pasar y dónde no puedo pasar, o si paso voy a tener problemas porque tengo que hacer un estudio físico legal y expropiaciones, etcétera. Entonces, eso también es parte de un modelo y parte de una planificación. Uno no puede trazar una red por cualquier sitio porque los terrenos no son todos públicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como hemos dicho, también incluye interfaces integradas con MicroStation AutoCAD y ArcMap sin coste adicional para el caso del programa de más, digamos, categoría, que es el WaterGens. Opciones. Esto ya van a ser vídeos que no tienen voz, pero veis, diseño y rehabilitación de tuberías con el Darwin Designer. Bueno, pues vamos a definir costes de instalación de los diámetros a considerar, restricciones de presión, o sea, eso son las restricciones que se le colocan, y velocidad para un dimensionamiento de tubería optimizado. Y entonces el Darwin Designer, vais a ver que lo que hace es definir un escenario con todos esos valores. Veis que ha completado muy rápido, la verdad es que es muy rápido el diseño. Veis que eso valdría ahora 8 millones y tanto. Con las nuevas restricciones tenemos 6.600.000. Entonces, para esta herramienta, como digo, sirve para eventualmente diseñar nuevas redes con criterios de optimización de costo, o para meterlo posteriormente en un análisis multicriterio para la evaluación de zonas a renovar. Bueno, otra opción que ya os he dicho que es importantísimo para la gestión de una red es la simulación de múltiples escenarios. Como veremos más adelante en el taller, bueno, pues basado en una serie de alternativas que se agrupan por escenarios. Digamos que un escenario es una carpeta de combinaciones de alternativas diferentes que me sirven para tener claro el comportamiento de mi red en otras condiciones, el what if que os dije antes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos simular múltiples escenarios en un mismo archivo en periodo estático extendido. Bueno, eso ya explicaré lo que es. Perfecto. Y para planes maestros, o sea, para etapa de planificación, esta herramienta es perfecta. Para análisis de crecimiento del sistema, nuevos usos de suelo, estrategias de operación, etcétera. Entonces, vemos cómo ahí abriríamos varios escenarios. Pues un escenario con el pico diario, y vemos cómo con esa codificación de colores que os dije que ya os enseñaré, y con tablas, puedo visualmente saber, bueno, con perfiles y gráficas, saber cómo va cambiando el escenario o los diferentes escenarios. Bueno, aquí está todo rojo, se supone que en esos puntos la red ya no da para más. Entonces, bueno, pues si es un escenario de alternativas para un crecimiento dado, pues tendré que tomar las decisiones que tenga que tomar
mucho antes de que el problema lo tenga encima. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, el Pressure Zone Manager, ya digo, ahora estoy entrando más ya en profundidad a lo que nos da esta herramienta. Lo que me permite es evaluar diferentes zonas de presiones, es decir, establecer también con colores cuáles son las presiones en las diferentes zonas en función de la topografía, de los puntos de conexión a la red, porque no todo es topografía. Sabéis que la presión en un sistema a presión es fundamentalmente función de la diferencia de elevación que haya desde los puntos donde nos conectamos y luego de las pérdidas de carga que se vayan dando a lo largo del sistema. Entonces, bueno, pues con este programa sobre una modelización mediante una corrida hidráulica, podemos establecer zonas con diferentes presiones a efecto de optimizar con válvulas de corte o reductoras de presión o nuevos reservorios para poderme conectar con puntos de altura que sean compatibles con esas zonas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una herramienta también que a mí me gusta mucho, sobre todo en zonas como pueden ser las zonas de los cerros de Lima, donde tenemos diferencias de altura muy importantes y, por tanto, vamos a encontrar diferencias de presiones muy importantes. ¿Veis? Aquí con un esquema de colores podríamos determinar con los criterios de presión que hayamos establecido qué zonas tenemos y, como digo, poder entonces hacer una planificación de sectorización con válvulas de reductora de presiones, como digo, válvulas de cierre o circuitos independientes que obviamente entonces hay que alimentarlos por otras zonas. Otra de las cosas que os había comentado, herramientas para el análisis de calidad del agua. Obviamente, las empresas en el mundo que tienen la labor de dar agua tanto a uso residencial como a usos hospitalarios, usos educativos e industriales, tienen que considerar no solamente que llegue agua a una determinada presión y a un determinado caudal, es decir, una demanda de agua a satisfacer y con unas condiciones de presión mínimas, sino con una calidad acorde a los usos. Obviamente, si es agua potable, no puede ser, tiene que ser agua que su cantidad de residuos patógenos sea inferior a un valor máximo establecido, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos también crear simulación de calidad de agua para la descomposición del cloro, que es uno de los problemas fundamentales. El cloro es el desinfectante. Si se va descomponiendo, pues la posibilidad de que el agua se contamine sea mayor. La edad del agua en las tuberías, eso también es un problema. Rastreo de fuentes, podemos establecer en un punto dado cuánto agua llegó, qué porcentaje de agua llegó por una fuente, un reservorio o un tanque o por otra fuente, y luego pues análisis de otras especies, multiespecies, o sea, de otros contaminantes y cómo se van degradando al contacto con el agua y las características de las tuberías. Entonces, bueno, pues veis que eso es parte también de la gestión de veis cómo ahí se va haciendo un análisis de cloro a lo largo del tiempo. Esto es en un análisis en periodo extendido y podemos ir viendo pues dónde vamos teniendo la traza de o contaminantes o de cloro o de edades o de etcétera. De edades es cuánto tiempo queda retenida el agua en una zona. Cuando el agua no circula, lo que hay que hacer es hacerla circular en vez de generando redes, como sabéis, ramificadas, generando redes malladas, que es lo que, bueno, siempre que se pueda, obviamente. Entonces, eso es parte también de la gestión del agua, lo que tiene que ver con la potabilidad o la calidad de la misma. Como decía, pues el tema de conexión del modelo hidráulico a las señales de un sistema SCADA, ¿veis? Este es el simbolito, a cada punto, veis, este es un tanque, un
reservorio, para comparar fácilmente los resultados simulados con las mediciones de campo y ayudar así en la calibración del propio modelo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si vemos este pequeño videito, lo que va a hacer el sistema es conectarse y darnos, ¿veis?, los datos simulados. Espera, voy a irme un poco más para atrás, voy a pararlo aquí. ¿Veis? Este es un informe en ese tanque, un reporte de los datos. Estos puntitos serían los datos tomados puntualmente por el sistema. En este caso, la elevación del tanque a lo largo de un periodo de simulación, y esta es la simulación o el nivel del reservorio a lo largo de los días hechos con mi modelo. Entonces veis que podemos analizar que, bueno, pues en algunas zonas hay bastante ajuste, en otros no, y eso me podría estar dando alertas de que el modelo, ese modelo virtual que representa el activo físico, no está bien modelado, valga la repetición de la palabra, a efectos quizá de la demanda. Veis que aquí, por ejemplo, como estos son demandas por hora, o de los patrones de demanda que haya puesto. Una de las cosas que hacen los programas de Bentley es lo que se llama un análisis en periodos extendidos, simulaciones en periodos extendidos, donde la demanda ya no es un valor puntual, no es una fotografía, sino que es un patrón de demanda, o bien de agua o de cargas sanitarias. Entonces, como veis, bueno, pues aquí hay bastante diferencia, en este caso en el nivel de que el modelo anticipa para el tanque con el que realmente se ha medido. Bueno, esto nos puede hacer llamar la atención de que quizá en estas horas el modelo está considerando demandas más altas en su funcionamiento que las reales, pues estos son los datos reales, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las cosas, bueno, pues calibración, volvemos a decir lo mismo, calibración de demandas y de rugosidades a través del Darwin Calibrator. Bueno, pues con esta herramienta podemos agrupar tuberías semejantes, edad y material, podemos agrupar nodos para ajustar la demanda y a través de valores de medición reales puedo hacer que el programa intente de alguna manera ajustar todo eso. Otra de las cosas que os había comentado dentro de la gestión de una red de acueducto es la posibilidad de detección de fugas o de robos de agua, en realidad de demandas o de caudales existentes en las redes que son mucho mayores de los que el modelo prevé. Pero, como os digo, para eso uno tiene que haber calibrado previamente el modelo, porque si no, no podemos comparar nada. Eso es una cuestión que todos los que me estáis escuchando y que os dediquéis al mundo de la hidráulica tenéis muy claro. Una cosa son los coeficientes de fricción típicos de los materiales de plástico, el 0.0011, los materiales más rugosos como puede ser el concreto o los metales que se van degradando. Y entonces, obviamente, uno, por ejemplo, puede evaluar el funcionamiento de una red haciendo el what if, diciendo, bueno, pues voy a considerar que mis coeficientes de rozamiento, por ejemplo, Hazen-Williams C, que eran 130, quizá en 5 años se van a convertir en 150. Entonces veremos cómo las presiones caerán, las velocidades caerán, y entonces podré tomar decisiones acordes a un estado de la red real. Es decir, estaré dándole las propiedades hidráulicas a mi modelo, no las teóricas, sino las que pueda haber obtenido de una calibración de datos reales de mi red, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas es detectar fugas. Si yo tengo un modelo muy bien calibrado ya, con mucha información, y en una zona
la medición de caudales es muy superior a la que el modelo prevé, entonces, amigo, tengo una rotura y entonces podré más o menos saber la zona para que los sistemas de mantenimiento, los operarios puedan acudir, o, como pasa desgraciadamente muchas veces, tendré una acometida pirata de una industria que está extrayendo caudales que no está pagando. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, pues para la detección de fugas también sirve este Darwin Calibrator. Otro tema que es muy importante en los sistemas de agua es el tema del gasto energético. ¿Por qué? Bueno, porque el agua, por desgracia, está expuesto a las leyes de los campos gravitatorios, y el agua siempre va de un nivel de mayor energía a un nivel de menor energía. Eso lo sabemos todos. El agua que cae por gravedad en los sistemas sanitarios pues corre en lámina libre, y la que va en tubería encerrada va a presión, pero siempre manteniendo ese criterio inexorable. Entonces, cuando yo tengo que vencer por cuestiones topográficas o ganar esa energía, sabemos que tenemos que hacer un sistema de bombeos. Esto estaría reproduciendo, ¿veis?, desde una estación de tratamiento, un sistema de estaciones para llevar a un reservorio. Este es un caso real de una empresa brasileña que se planteó varios depósitos intermedios para romper carga y luego varias estaciones. Esto que veis aquí no necesariamente es un perfil longitudinal, esto es una planta. O sea, no penséis que es que había que subir aquí, sino que esto es una planta. Los valores de las cotas de cada reservorio, de la estación de tratamiento y de las estaciones de bombeo estarán incluidos en la información. Entonces, bueno, pues el programa tiene también algoritmos que sirven para programar la operación de las bombas, es decir, cómo llegar el agua aquí en función del consumo que se vaya a ir de más abajo, y con estos almacenamientos intermedios, para que el gasto energético sea el menor posible. Un tema importantísimo, ya no solamente por la cuestión del coste, sino porque desgraciadamente en muchos países la generación de energía eléctrica todavía es quemando materiales fósiles, o carbón o petróleo, con el problema de huella energética, de CO2 y contaminación ambiental. O sea, la energía no sale gratis nunca. Entonces, lo que sale gratis es que las cosas vayan por cauce natural debido al campo gravitatorio terrestre, y todo lo que es ir contra eso pues cuesta un dinero y cuesta un problema medioambiental. Bueno, entonces, como digo, esto lo que me permite es optimizar cuál es el sistema de apagado e incendido de esas bombas con un algoritmo que se llama Darwin Schedule, de agenda de bombeo. Y bueno, le asigno a las bombas a una serie de restricciones, que ya digo, esto es lo de menos, ya el que quiera saber más, pues hay cursos, hay de todo, pero la idea es que veáis cómo la gestión de un activo no se basa, vuelvo a insistir, en calcular velocidad y presiones de un proyecto. Hay muchas otras cosas por detrás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que uno ha hecho el procedimiento de cálculo, el programa, a través de todas las informaciones gráficas y de tablas y tabulares, veis que, voy a pararlo aquí, este es el esquema de bombeo que se había planificado, bueno, basado en la experiencia del operador, y este es el que ha optimizado, aquí habla de caudales frente a tiempo, el que ha optimizado el Darwin Schedule para, en función, ya digo, de esos almacenamientos intermedios, hacer que el sistema de bombeo arranque las menos veces posibles y, por tanto, el coste sea el menor posible.
Simulación de emergencias, pues es otro de los temas, el tema de qué pasa cuando tenemos una rotura de tubería o un tema de incendios o un corte de energía. Bueno, pues tenemos posibilidad hoy en día, pero es que ahí estaríamos conectando con el sistema SCADA, que en teoría tiene información en tiempo real. Eso es lo que, por ejemplo, tiene Sedapal, y en Chimbote se está también integrando o generando un sistema SCADA de gestión. Y entonces ya no tengo un modelo con datos previsibles, sino que tengo un modelo alimentado, ¿veis?, con información en tiempo real. Voy a pararlo aquí. A ver, perdonad. Entonces, bueno, pues eso lo que me da son las gráficas de funcionamiento, ¿veis?, de una simulación histórica frente a una simulación en tiempo real. Aquí, bueno, está hablando de la línea de energía también durante las horas de ese periodo de simulación. Bueno, ¿qué usuarios han tenido éxito en Latinoamérica con estos sistemas de planificación? Pues AEGEA y Enorsul. Son empresas que una la ha utilizado para optimizar el sistema de acueducto de Olinda Pernambuco en Brasil, bueno, con una población de 230.000 personas, 19 pozos y embalses como fuentes de agua, suministro intermitente era uno de los problemas que tenía, problemas de capacidad de demanda. El terreno es un área plana cerca al océano y una topografía rugosa en algunas áreas. Los objetivos de esta planificación era planificar la renovación de tuberías a corto, medio y largo plazo. Es una de las cosas que se tiene que plantear cualquier gestor de infraestructura de agua, porque eso es dinero. Hace tiempo ya se me ha olvidado, pero en una reunión con Sedapal me hablaron de la cantidad de decenas de miles de kilómetros de tubería que gestiona Sedapal. Claro, eso puesto a valor de soles constante, incluido la zanja, los rellenos y tal, pues eso es impagable. Entonces, obviamente, el tener un sistema que me permita planificar esas renovaciones y tener para que la gerencia de una empresa pueda tomar decisiones del dinero que siempre escasea en lo privado y en lo público, saber dónde acometer esas inversiones es importante. Otra opción era otro objetivo era lo de que os dije de sectorizar, ya que en general las válvulas, los ingenieros las ponemos con un criterio de cada 100 metros, no sé qué, pero sin criterios muchas veces de tipo de qué pasaría, a cuántos usuarios dejó de dar servicio con el corte de esa válvula, o qué pasaría si esa válvula falla, etcétera. Entonces, temas de sectorización, reducción y control de las pérdidas, expansión de la red por una zona y definición de los DMAs para mejora de emisión y control de caudales. O sea, puntos de micromedición donde los vamos a poner, porque claro, otro de los problemas a plantear cuando yo tengo que gestionar una red es dónde hago mediciones sobre esa red. No lo puedo hacer al azar. Bueno. Los logros alcanzados después de utilizar un modelo hidráulico de WaterGens en Enorsul, pues fueron que se delimitaron los puntos de control, se identificaron los cuellos de botella en la red que había, se instalaron nuevas válvulas reductoras y localización de válvulas de aislamiento, de cierre, diseño de nuevos tanques, se balanceó hidráulicamente cada uno de esos sectores, que el funcionamiento, la garantía de suministro, que se llama el tiempo en el que yo suministro el servicio, sea las 24 horas. Bueno, se compararon obviamente un montón de escenarios entre los diseños propuestos, se rehabilitaron 60 kilómetros de tubería, se incrementaron 48 kilómetros de tuberías nuevas y se elaboró un plan maestro para el año 2037. La proyección es que se reducirán pérdidas un 20% en 2021 y un 35% en el 2037, y de aquí también se puede hacer, como cualquier tema de inversión, un estudio del retorno de la inversión, o sea, el retorno de la inversión,
el ROI, es solamente de 6 años y medio. O sea, todo esto, fijaos que estamos hablando de colocar, de rehabilitar y colocar 108 kilómetros de tubería, bueno, no sé cuántas, no me lo dijeron, cuántas válvulas, etcétera, pero claro, esto es una obra importante, 108 kilómetros de tubería, además en un entorno urbano, con corte de servicio y tal. Bueno, pues el retorno de esta inversión por la disminución fundamentalmente de las pérdidas y la mejora del servicio, pues es solamente de 6 años y medio. O sea, cualquier gestor de cualquier infraestructura es una de las cosas que te va a pedir. ¿Cuánto me cuesta esto y cuánto voy a tardar en hacer el retorno de la inversión con la tarifa que se paga? Bueno, lo mismo que para el agua, vamos a hablar un poco de los sistemas de saneamiento. Bueno, una de las cuestiones que tenemos es que, luego ya también lo veremos, en SewerCAD y en SewerGens podemos tener análisis simplemente, que es nada, sobre una red, determinar cómo pasa el agua y todas las características de circulación del agua, lámina de agua, si el agua va en lámina libre o entra en carga, velocidad, caudal, etcétera. Pero también tenemos la opción de hacer un diseño automático basado en restricciones. ¿Qué restricciones? Bueno, pues las típicas: velocidad máxima y mínima, las fuerzas tractivas, la cobertura, la cantidad de terreno mínimo sobre las tuberías, la pendiente, para que el programa automáticamente me diseñe las mismas. Ya lo veremos más adelante en el taller que vamos a afrontar. ¿De acuerdo? Entonces, perdonad que saque el videito. Nos salen automáticos y otros no me salen automáticos. Pero veis que aquí hay un diámetro de 200 milímetros, ahí hay otro diámetro de 200 milímetros, esta red está al menos en esta parte con 200 milímetros. Si sacamos un perfil, ya veremos que también es algo muy ilustrativo de cómo es esa red. Bueno, pues ahí tenemos la situación actual. Bueno, pues con criterios de alternativas, veis un diseño base, ahí ponemos las restricciones. ¿Veis? Velocidad, cobertura, pendiente, tensión tractiva. ¿Veis? Y solamente eso se lo vamos a aplicar solamente a los 3 conductos que hemos definido, porque son los que tienen problema, no los restantes. ¿Qué pasa en los nodos y qué pasa en los sumideros? ¿De acuerdo? ¿Veis? En el outfall, o 1 es la salida, el outfall, ahí no voy a hacer ningún tipo de gestión automática. Y bueno, voy a traerme de un catálogo las tuberías con las que trabajar. ¿Veis? Por ejemplo, circulares en concreto, podrían ser PVC, podrá ser lo que sea, polietileno. Tenemos todos los datos, el número de Manning, el Hazen-Williams C, el valor de Darcy, cualquiera de ellos se puede emplear. Y lo que hacemos es que procedemos a un análisis, y el programa automáticamente, aparte de decirnos si ha convergido la solución o no, me ha cambiado, ¿veis?, mis tuberías. En este caso seguimos teniendo problemas de sobrepresiones. ¿Veis? Ahí, bueno, perdón, ese era el análisis. O sea, con esas tuberías, al analizar, tenía esos problemas. Y ahora, cuando diseñe, el programa me va a cambiar todo, tuberías, pendientes, con un criterio de mínimo gasto. Pero veis cómo ahora ya esta es la lámina de agua. Bueno, voy a parar aquí un momentito para que veáis una cosa. Este programa, desde el punto de vista hidráulico, hace un cálculo que se llama gradualmente variado. Es decir, no solamente calcula el caudal correspondiente con la fórmula de Manning para el caudal circulante y la sección, sino que en las zonas donde hay una perturbación al flujo, hace una curva de remanso con el algoritmo de flujo gradualmente variable. Aquí veis si el agua se acumula, y aquí
baja, porque pueden cambiar, por ejemplo, las circunstancias. Aquí se pueden haber incorporado más volúmenes de agua o simplemente si hay un cambio de pendiente podemos estar pasando de un régimen lento a un régimen rápido de circulación. Entonces, todo eso lo analiza también el software. ¿De acuerdo? Simulación hidrológica para redes de alcantarilla pluvial o combinados, o sea, se pueden también mezclar usos, o sea, cargas sanitarias e hidrología, con un análisis de caudales de agua por lluvia. Y bueno, pues se puede tomar la decisión, por ejemplo, de trabajar con sistemas mixtos, combinados o sistemas separativos. Claro, pues lo mismo, para eso hay que tener datos, saber, por ejemplo, cuánto diámetro tendrían las tuberías para la red de agua, que en general en zonas de alta pluviometría siempre es mayor que el caudal sanitario, y hacer todos los análisis o parte de los análisis que os he estado comentando, sacar tablas, darle valor a esas tuberías para hacer escenarios en los que analizar si conviene ir a sistemas separativos o a sistemas unitarios. Claro, todo eso teniendo en cuenta que hay que poner o de alguna manera valorar el término, darle valor a lo que llamaríamos la garantía al usuario, de demanda, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos análisis se pueden ir haciendo. Veis que a través, como digo, de los escenarios, que luego os contaré más técnicamente lo que son, pues podemos ir definiendo todas estas alternativas para toda esta planificación. Bueno, otro tema que ya lo hemos visto es también en las redes de saneamiento podría ser necesario por temas topográficos el definir sistemas de bombeo. O sea, no es verdad, hay gente que piensa que con los programas de SeaWare no se puede definir sistemas a presión, y sí se puede. Si veis aquí arriba, esto es SeaWare CAD. Entonces, también podemos estimar costos de bombeo a través del ingreso de tarifas de energía y, bueno, el programa calcula los volúmenes bombeados y el costo de esa energía. ¿De acuerdo? O sea que hay veces que sí, que necesitamos poner sistemas de bombeo porque nuestro colector de aguas sanitarias llegó a un punto bajo y tengo que conectarlo a un punto de la red o un sistema de colectores que va a una elevación, a una altura superior. Entonces, bueno, ahí vemos que puedo poner cualquier tipo de tarifa, constante o por horas, sistemas tarifarios, porque la energía en algunos sitios cuesta diferente según las franjas horarias, pero bueno, uno establece un precio energético y lo que hace esta herramienta incluye el cálculo de la energía, y lo que hace esta herramienta es determinarnos cuánto nos estamos gastando en energía. ¿Ves? Ahí ese es un sistema de bombeo, es una estación de bombeo con 3 bombas, si no recuerdo mal, pues solamente actúa en el periodo de simulación una de ellas, pero veis ahí pone la energía en kilovatios hora, el costo, etcétera, y luego vamos cada una de las bombas analizando cuando se utilizaron. Veis que la A42 y la 43 no entraron en servicio nunca, tiempo de uso en horas 0, sin embargo la del medio estuvo 17 horas trabajando las 24, con lo cual eso nos puede decir que esa estación de bombeo no está muy bien equilibrada, porque es verdad que una bomba puede ser de reserva, pero no es normal que habiendo 2 bombas que puedan trabajar en paralelo, una trabaje 17 horas y la otra no trabaje ninguna. Bueno, pues todo esto, como veis, nos abre las puertas a una gestión en todos los ámbitos, de la tubería, del planeamiento, del bombeo, de la red, etcétera. Ya me queda poco y luego entramos a un debate. Bueno, otra de las opciones es revisar si el modelo cumple con los estándares. Bueno, eso es evidente, eso es, como dije, sería en realidad el uso que la mayoría de la gente da a estos programas de modelamiento hidráulico. Solamente
para cumplir normativa. O sea, cuando uno es ingeniero y solamente le encargan un proyecto, bueno, pues para cumplir normativa. Pero uno siempre, y con eso nos podríamos diferenciar de la competencia, siempre uno podría, porque no cuesta mucho tiempo ni mucho esfuerzo, plantearle a quien le plantea un proyecto si quiere que le haga escenarios de funcionamiento a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ingresando normas locales, mínimos y máximos diámetros, fuerzas tractivas, coberturas, pendientes, etcétera, y recibiremos notificaciones de que si algún elemento cumple o no con los requisitos, que también lo veremos en el taller, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues uno hace un análisis, determina los estándares de ingeniería que quiere imponer. Ahora lo veremos, basado, como dije antes, en diámetros, en coberturas, en pendientes, etcétera. Le damos una cualificación del error, o muy severo, o un aviso solamente. ¿Qué elementos? Ahí estamos poniendo, digamos, notificaciones. Entonces le vamos a decir que cuando en un conducto se sobrepase o no se cumpla el valor de uno de los campos calculados, por ejemplo, en este caso, el diámetro, un criterio de testeo, pues si ese diámetro no está entre 6 y 12 pulgadas, pues entonces me va a dar un warning, ¿veis? Entonces es uno de los tipos de alertas que se pueden tener y se pueden importar y exportar. O sea, eso puede estar definido en librerías y hacerlo una vez para toda la vida, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno establece una red, bueno, lo que tiene que tener en cuenta para chequear, esto sería más para chequear, es si se están cumpliendo esos criterios. En este caso, veis que solamente es un criterio basado en diámetros, pero, como digo, podría ser basado en velocidades, basado en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, si ahí nos está diciendo que el conducto 39 y el 47 tiene un diámetro de 4 y no está en el rango de 6 y 12 igual que el otro. Bueno, pues ya el software me lo ha dicho. Esto también es muy interesante, por ejemplo, cuando cambian las normativas y bueno, pues a partir de tal momento el diámetro mínimo en una red será de, no sé, 90 milímetros cuando antes era de 75. Bueno, pues puedo chequear mi red y ver dónde no estoy cumpliendo con esos valores. En ese sentido sería un filtro también de la información. La posibilidad que dan estos programas para gestionar información, que como digo es la base del BIM y es la base de cualquier sistema de planeamiento. Alguien dijo una vez que sin información nada podíamos hacer. Siempre es bueno, es imprescindible tener información. Cuanto mejor sea, pues obviamente mejores decisiones tomaremos, pero sin información nunca podré tomar ninguna decisión sobre una gestión. Bueno, usuarios existentes, pues también la empresa AEGEA en Prolagos. Bueno, aquí lo que se planteaba era para que veáis cómo, y esto, los dos, bueno, son dos casos de Brasil, tanto el de agua como el de saneamiento. Pues querían hacer el plan maestro de alcantarillado para el año 2041 en la región de los lagos, en Río de Janeiro, Brasil, que no es una zona chiquita, como sabemos. Población para ese plan maestro desde 400.000 hasta más de 2 millones en el verano, o sea, con población además flotante, la zona de Río, donde, bueno, pues es zona obviamente muy turística. Cobertura de los usuarios en el año 2017 era el 76%, el presupuesto que se tenía eran 150 millones de dólares, o sea, no poca cosa. Los objetivos, pues ampliar la cobertura al 2041 en 90, o sea, esto es una planificación del 2017 al 2041, o sea, 25 años, para invertir 150 millones en esos 25 años, no sé si era a precio constante o a precio futuro, pero eso era lo que iban a invertir, 150 entre 25, pues un promedio de 25 por 400, sí, de 6 millones de dólares por año para conseguir una cobertura teniendo en cuenta esta fluctuación, y supongo que un estudio de evaluación también de población basado en esto,
del 90%, eliminar contaminación del lago salino. Aquí estamos hablando de saneamiento, entonces estaban evacuando a un cauce natural, probablemente sin una depuración previa. Optimizar inversión, claro, estos 150 millones, para maximizar los beneficios. O sea, tenemos 150 millones, no nos vayamos a alocar, vamos a ver dónde lo hacemos y cómo planificamos. Y minimizar los costes operativos. Bueno, pues eso era lo que se planteaba, y con Watergens pues se alcanzaron, con un modelo de Watergens, como digo, creación de 7 modelos de la red. O sea, se crearon 7 modelos de red, 900 kilómetros de tuberías, 63 estaciones de bombeo, por eso había que minimizar la operación, 7 plantas de tratamiento, reducción de 6.6 metros cúbicos por año de descargas sin tratar, el tema ese de la contaminación, reducción de $185.000 anuales en costos de energía. Pues fijaos, 185.000 por 25 años no es poca cosa. Fijaos, de los 5 millones anuales que se iban a gastar, estaban empleando de más $185.000, que obviamente se pueden emplear en otras cosas. Se descontaminó completamente el lago Araruama, y se redujeron se prevé una reducción de costes de inversión de hasta el 60%, comparado con planes maestros anteriores, basados, bueno, fundamentalmente, probablemente no en herramientas, sino, bueno, pues como siempre, pues en gustos políticos o en el conocimiento de la gente de la empresa, pero no basado, obviamente, en todo esto que os he contado. Bueno, pues yo con esto no tengo mucho más que contaros. Creo que he dado un repaso sobre cómo utilizar herramientas, ¿verdad?, de Bentley, pero bueno, no sé si probablemente haya en el mercado otras, pero para gestionar las infraestructuras. Y bueno, le doy la palabra ya al ingeniero que ya está con nosotros, y bueno, me imagino que empezaremos un tiempo de preguntas que estaré gustoso a brindaros en la medida de lo que pueda. Gracias. Bien, ingeniero Manuel Soriano, gracias por su primera intervención, muy ilustrativa. Cristian, por favor, canalizaste las preguntas, por favor, de los que nos vienen siguiendo por Facebook y YouTube, para poder transmitírselas al ingeniero y pueda tener la bondad de responderlas. Ya, tenemos algunas preguntas muy rápido porque tenemos el otro evento a las 5, también ¿Sí? con Manuel. Lenin Enrique Espinosa dice, ¿qué pasaría si tengo que diseñar un sistema de tuberías presurizado y con fórmulas distintas a las de Hansen Williams? ¿Se puede realizar con los programas de Water? Sí, Bentley tiene, bueno, luego lo mostraremos, pero Bentley tiene la posibilidad de utilizar Darcy, Hansen Williams y Manning, si no recuerdo. En realidad, cualquiera de los métodos que existen a partir del famoso abaco de Moody para determinar pérdida de carga. Eso no hay ningún problema. Incluso se pueden cambiar como eso depende también de las viscosidades cinemáticas y dinámicas del agua, se puede cambiar la densidad del fluido y la temperatura. Lo que no se puede es hacer modelos de sistemas de aire a presión, siempre son líquidos, pero por ejemplo para un gaseoducto también se podría hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra pregunta, bueno, más bien un comentario, ¿no? De Volney Fersan dice, en su mayoría de expedientes técnicos en este rubro cuentan con grandes deficiencias técnicas, es decir, al parecer no visitan el lugar de la obra y lo realizan desde un escritorio. ¿Algún comentario al respecto? Mira, al respecto de eso, pues probablemente sea cierto. Yo creo que los ingenieros tenemos que estar en el campo, hagamos lo que hagamos, porque además es parte de nuestra formación. Pero al respecto de eso, hoy en día la tecnología permite
traernos el campo a la casa. No he hablado al respecto de eso, pero los modelos de elevación con los que cuenta Bentley también se pueden utilizar los modelos extraídos de esta nueva tecnología de adquisición que se llama el modelado de la realidad, que es adquisición de puntos o bien con tecnología LiDAR, con los láseres cargados en un dron, o con fotos haciendo modelos realistas. Entonces, en ese sentido, yo voy a poder contar, si no voy al campo, voy a poder contar con una representación del terreno, digamos, que se parece al terreno en un 95%. Texturizado también, pixelado, donde voy a poder ver la vegetación, donde voy a poder ver las casas, las calles, etcétera. Entonces eso también es parte de lo que tenemos que empezar a entender sobre esta transformación digital. Los planos en CAD, lo que llamábamos la geometría descriptiva o los sistemas de representación, efectivamente eran eso, sistemas de representación porque representaban la complejidad de la realidad. Ahora ya no hay que trabajar con sistemas de representación, sino con sistemas de modelamiento de realidad. Ya. A ver, otra consulta. Julio Raimundo Gamarra dice, ¿qué alcance y o comentarios nos puede brindar sobre los modelamientos a los fenómenos transitorios en redes de agua potable para prevenir las roturas de las tuberías? Gracias. Bueno, mira, de eso sí, de eso no he hablado, pero igual que he hablado del sistema de agua o del saneamiento, el programa que tiene Bentley, en este caso se llama Hammer, hace exactamente lo mismo. Uno modela el sistema de distribución y en los elementos que son susceptibles de, en su operación, generar fenómenos transientes, por ejemplo, un corte de una válvula rápida o una pérdida de energía eléctrica en un bombeo o cuando estamos hablando de turbinado, exactamente lo mismo. Este programa Hammer tiene los mismos lineamientos que los demás. Pueden hacer escenarios y definir los what if. Puedo modelar el tiempo de parada de, por ejemplo, de una bomba. También incluye las condiciones cinéticas del motor y su inercia, etcétera. Y entonces es capaz también de determinar cuáles son el transiente máximo y además tiene sistemas de aliviación de esos transientes, bien por válvulas o bien por calderines de expansión o por chimeneas de equilibrio si es el tema de la captación de una turbina en una instalación hidroeléctrica. Pues también Hammer lo hace. Muy bien, Manuel, muchas gracias por responder las preguntas. Seguramente hay muchas más, pero no nos alcanza el tiempo. La pregunta general es si se va a dictar algún curso de estos programas. Pues la idea con nosotros es hacerlo también a través del colegio, del canal del colegio. Esperemos que se pueda lograr y si no, pues con Manuel seguro nos tendrá algunas indicaciones. Bien. Sí, la idea es esa, que podamos desde el colegio dar capacitación y a través de AEC Solution, que lleva en Perú 7 años, estamos a disposición de todos los interesados para poner nuestro hombro a estas capacitaciones. Muy bien. Adelante, ingeniero Jorge. Bien, ingeniero Manuel Soriano Gaitero, muchas gracias por su participación. Es obvio que hay mucho por decir y las coordinaciones para seguir con estas actividades de capacitación ya en cursos estamos coordinando oportunamente. Gracias a los 425 participantes que tenemos en Facebook, Cristian debe tener registrado lo que corresponde a la otra plataforma y seguiremos pues en esta semana previa al término de la restricción con los cursos que pueden encontrarlos en el portal a nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingenieros Civiles del Consejo Departamental de Lima, cuyo presidente es el ingeniero Elías Tapia Julca y en mi calidad de vicepresidente, Jorge La Cruz Aguirre. Les agradecemos y nos despedimos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. La siguiente sesión es en unos minutos más. A las 5 de la tarde tenemos un taller también con Manuel. Lo vamos a dejar descansar un momento y luego nos conectamos ahí. Sí, 5 minutines, 10 minutines para que tome un poco de agua y yo me conecto. Listo, muchas gracias. Hasta luego con todos. Por favor, hacerles recuerdo de que esta semana tenemos un evento muy importante que les estoy colocando ahí en la pantalla. El día viernes vamos a tener este evento muy importante, robótica en la industria de la construcción, a cargo de la arquitecta, bueno, la candidata a doctor Cintia Brosque en la Universidad de Stanford. Ella es del país hermano de Uruguay, que nos va a traer este tema tan interesante, en el cual invitamos a todos a las 6 de la tarde del día viernes. Bueno, empecemos a soñar y a vivir la realidad de la transformación digital en la construcción. Nos vemos en unos minutos más. Hasta luego.